Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva clase de biología celular. El tema que estamos empezando a ver y partimos la semana pasada viendo membrana. Hoy nos vamos a detener un poco en el funcionamiento de una célula. Vamos a ver el funcionamiento de los organelos y hacia el final vamos a ver cómo las proteínas saben dónde tienen que ir. Tal vez es una pregunta que uno no se hace normalmente, pero que es importante resolverla para entender, para comprender cómo una célula funciona. Bien, sí. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que usted comprenda el funcionamiento de una célula como básicamente una sinergia del funcionamiento de todos los organelos y, y que básicamente va a ser demasiado sensible y específico para cada uno de los tejidos. Bueno, acá les mostró dos células eucariontes, arriba la vegetal, abajo la animal. Estas diferencias ustedes ya las debieran tener claras. La vegetal tiene pared celular, tiene una vacuola que guarda agua, tiene los cloroplastos, ya vamos a hablar de ellos. Y la célula animal, claro, no tiene esta pared celular, no tiene cloroplastos, más sin embargo puede formar flagelos, cilios, microvellosidades, puede deformar su forma, etcétera. Bueno, y aquí en la tablita les mostramos cómo el volumen que toman los distintos elementos que conforman una célula. Fíjense que la mitad del volumen, o un poquito más, es solamente líquido que hay dentro de la célula. Las mitocondrias también abarcan cerca de un cuarto del volumen. Esto sí es en un hepatocito, es una célula del hígado. ¿Ok? El resto de las células deben dar eh, cercano si es que tienen las mismas funciones. Eh, ¿Cómo partió el desarrollo de las células eucariontes? Básicamente se entiende que fue una bacteria o una arqueabacteria que tenía pared celular, que la perdió eh, y esto facilitó básicamente la transferencia horizontal de genes. Esto significa que facilitó que una bacteria le pueda pasar genes a otra. Entonces, una célula pudo hacer como una especie de fagocitosis a otras bacterias y poder empezar a aglomerar material genético de otras especies y luego empezó a tomar invaginaciones de la membrana que fueron recubriendo el nucleoide, que es esta zona donde está el material genético de las procariontes, y finalmente cuando se empezó a formar el núcleo y lo que va a ser a posteriori el retículo endoplasmático, ingirió otra bacteria que hacía respiración celular, que no va a ser degradada, sino que va a servir como un organelo nuevo, que obviamente con los años se le va a conocer como mitocondria. Bueno, si este mismo sistema lo dejáramos funcionar durante millones de años, y vamos a tener lo que hoy se conoce como una célula eucarionte. Esa misma endocitosis para formar la mitocondria podría haber sido perfectamente un cloroplasto. Bueno, la verdad es que las células eucariontes se ven súper bonitas con estos diseños animados y computarizados, pero la verdad es que cuando uno hace un corte en el microscopio y lo logra ver más de cerca, se ve así. Se ve como una sopa, obviamente sin colores, en donde la práctica hace que tu ojo esté entrenado para diferenciar y para identificar ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí está el retículo endoplasmático rugoso, esas bolsitas más negras son los lisosomas, evidentemente esta esfera grande es el núcleo, esas bolsitas son peroxisomas y en verdad hay que creer básicamente, estas estructuras más alargadas son mitocondrias y hay que básicamente tener suerte de que el corte se haga justo en la medida que se logren diferenciar estas mitocondrias. Eh, Algo importante es que las células eucariontes partieron como hace 1600 millones de años atrás. Bueno, puntos importantes de ya la
la formación luego de la formación de los organelos es el sistema de endomembranas. Esto probablemente es una de las cosas más importantes que puede haber dentro de una célula. ¿Qué es el sistema de endomembranas? El sistema de endomembranas es básicamente la ruta que existe desde el núcleo, pasando por el retículo endoplasmático rugoso, hasta el aparato de Golgi, que va a básicamente distribuir como mejor le parezca todas las vesículas que necesite producir y liberar. La ruta es bastante lógica, si ya entienden más o menos el funcionamiento de una célula. Tenemos el núcleo, que es donde se va a sintetizar el ARN mensajero. Luego el ARN mensajero va a ir al retículo endoplasmático rugoso. Ahí el ribosoma se va a asociar a la membrana del retículo. Se van a producir las proteínas que pueden quedar en la misma membrana del retículo o adentro del retículo, que luego van a ser liberadas en vesículas hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi va a ver si esa proteína necesita ser liberada porque es una enzima, porque es una hormona, o es una proteína de membrana, entonces la va a tirar hacia la membrana plasmática, o tal vez son enzimas que van a conformar un lisosoma. Bueno, la verdad es que el sistema de endomembranas es básicamente la distribución de vesículas que van a contener proteínas adentro o en la misma membrana, y que obviamente va a distribuir el aparato de Golgi. Bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las funciones específicas de Golgi. El resto de los organelos básicamente apoya estas funciones. Las mitocondrias dan energía para que esto funcione. El otro retículo hace lo suyo con lípidos, etc. Esto es como lo más importante que puede tener una célula. Con esto la gran mayoría de las células funciona y funciona bien. Bueno, vamos a hablar en profundidad de cada uno de estos organelos, principalmente del Golgi y del retículo, más adelante. Partamos por el organelo principal, el núcleo, que es básicamente lo que diferencia una célula procarionte de una eucarionte. El núcleo va a contener el material genético, esta doble membrana, porque esto es importante, no es solo una membrana de dos capas de fosfolípidos, sino que son dos de estas membranas. Por lo tanto, se podría decir que son 4 capas de fosfolípidos. Esta membrana, que es doble, se va a llamar carioteca. Y aquí es donde se van a sintetizar los ARNs, principalmente de mensajeros de transferencia. Bueno, en verdad casi todos los ARN. Y obviamente el ADN en el momento que esa célula decida hacer replicación. Lo importante de la carioteca es que la capa externa, la de más hacia afuera, es la misma membrana que luego va a dar origen al retículo endoplasmático rugoso. Bien, y es que esta carioteca, como es muy muy gruesa, tiene dos capas, tiene poros. Bien, y estos poros van a ser muy selectivos frente a lo que entra y lo que sale del núcleo. Básicamente es la llave de esta bóveda central. Entonces fíjense la imagen de aquí a la izquierda. Justamente la carioteca tiene conexión con el retículo, y el retículo es uno solo, solamente que en ciertas partes es liso, como aquí en estos tubos de allá, y en otras es rugoso. Y va a ser rugoso, como lo muestra esta imagen de microscopía electrónica, que eh, es rugoso porque se van a adosar a él ribosomas. Bien, aquí podemos ver una proteína, o sea, una célula que es altamente productora de proteínas, y aquí podemos ver cómo básicamente la membrana va tomando como caminos en zigzag para dar origen a todas las vueltas del retículo. Bien, vamos a ver uno por uno en específico qué función tienen y eso. Bueno, vamos por parte. El retículo endoplasmático liso, entonces recordemos que no tiene ribosomas, se va a encargar de todo lo que es la síntesis de lípidos. Se va a encargar de la síntesis de fosfolípidos, se va a encargar de la síntesis de hormonas esteroidales, obviamente esto en el tejido de gónadas y en la corteza de las glándulas suprarrenales, que son estas glándulas que se ponen arriba de los riñones. Se van también a encargar en el hígado de la detoxificación de ciertos compuestos orgánicos que obviamente le hacen mal a la célula.
y en los músculos van a tener la tremenda importancia de almacenar calcio, ya que calcio es el ion que regula por excelencia la contracción muscular. Bueno, aquí vemos básicamente cómo son las ondas del retículo endoplasmático liso en una célula de Leydig, que son las células que producen testosterona en el testículo. Vamos con su hermano, el retículo endoplasmático rugoso. Si el retículo endoplasmático liso sintetizaba lípidos, el rugoso sintetiza proteínas y principalmente sintetiza proteínas que son de membrana, me refiero a de membrana plasmática, o para ser secretadas hacia afuera de la célula, o que son justamente proteínas del retículo, o proteínas del aparato de Golgi, o proteínas del lisosoma, o de cualquier vesícula que esté dentro y que tenga alguna función, o vesículas cualquiera, o de la vacuola. Esto obviamente solo en las plantas. Cualquier otra proteína que por ejemplo sea de mitocondrias o para el núcleo o para los organelos que quedan, o básicamente una proteína citoplasmática, ya vamos a ver qué ocurre con ellas. Bueno, y aquí podemos ver claramente los puntitos que son los ribosomas. Aquí podemos ver básicamente la distribución tridimensional del retículo endoplasmático rugoso. Y aquí podemos ver el núcleo y la cercanía. Casi siempre donde está el núcleo, muy cerca de ahí, va a estar el retículo endoplasmático rugoso. Vamos entonces con el organelo que le sigue en el sistema endomembranoso, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como una serie de sacos apilados. Bien, la cara que mira hacia el núcleo se llama cis y la cara que mira el, hacia la membrana, hacia atrás, hacia afuera, se llama trans. Eh, por lo tanto, todas las proteínas o las vesículas que le lleguen del retículo endoplasmático rugoso van a entrar a Golgi y van a sufrir todo el tránsito por todas las bolsas de Golgi, y ahí las proteínas pueden sufrir modificaciones para que puedan funcionar mejor fuera de la célula. Les van a poner este transportador que necesitan las hormonas lipídicas. Un montón de modificaciones pueden suceder acá. O sencillamente Golgi va a decir, ok, esta es una proteína de membrana, así que toma, a la membrana. Esta es una proteína de lisosoma, toma, hay un lisosoma. Él va a dirigir básicamente la gran mayoría del transporte intracelular o extracelular. Si somos, por ejemplo, una célula que hace fagocitosis de bacterias, bueno, cada vez que haya una fagocitosis, el aparato de Golgi les dará un lisosoma para que se lo digiera. Ya vamos a ver esto. Entonces, los lisosomas son vesículas que son producidas por el aparato de Golgi. Y básicamente tienen adentro un montón de enzimas hidrolíticas. ¿Qué significa que sean enzimas hidrolíticas? Significa que son enzimas que van a digerir, usando agua, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lo que sea. Por lo tanto, normalmente cuando una célula hace fagocitosis, por ejemplo, aquí hay una célula que está comiéndose una bacteria, lo que hace básicamente, o teniendo un endosoma, ¿ok? Cuando tomó mucho contenido externo, o también, por ejemplo, cuando la célula diagnosticó que hay un organelo que está funcionando mal, lo engloba en una vesícula y se lo tira al lisosoma. Y el lisosoma obviamente lo va a digerir completamente, va como a reciclar todas las biomoléculas que ahí se van a producir, estos como aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos, ácidos grasos, etcétera, y los va a utilizar para generar obviamente sus propias moléculas. Tienen obviamente todo un sistema de regulación. Ustedes tienen que entender que el lisosoma funciona muy bien como un estómago dentro de la célula, pero si se sale de control puede básicamente acabar con la célula completa. Por lo tanto, es tremendamente importante regularlo muy bien, y es que, insisto, las enzimas necesitan un pH ácido, y es por eso que la membrana del lisosoma tiene justamente proteínas que pueden favorecer la acidez interna. Vamos con la mitocondria. La mitocondria probablemente ustedes la conocen. La mitocondria es un organelo de doble membrana, igual que el núcleo. Tiene material genético porque se entiende que hace millones de años fue una bacteria que se fusionó con una célula
y decidieron básicamente, no voluntariamente, pero finalmente se hizo que se alojó dentro de la célula y empezó a producir energía mediante la respiración celular. Las partes de la mitocondria no es necesario que se las aprendan, sí es bueno que puedan identificar que la mitocondria tiene doble membrana, tiene material genético, tiene sus propios ribosomas, tiene su propio ciclo celular, entre comillas. De hecho, aquí hay claramente una espectacular fotografía de una mitocondria dividiéndose. Y lo que hace básicamente es producir la energía mediante la metabolización de carbohidratos y grasas principalmente, en condiciones donde hay oxígeno. Eso es importante. Cuando no hay oxígeno en la célula, la mitocondria no puede funcionar. Vamos con su pariente cercano, pero en las plantas. Ojo que las plantas también tienen mitocondrias, por si acaso. Los cloroplastos también responden a esta teoría de que hace mucho tiempo fueron una bacteria, pero esta bacteria en vez de hacer respiración celular, hacía fotosíntesis. Y también tiene material genético y también tiene sus propios ribosomas. Bueno, el cloroplasto es un organelo verde porque tiene básicamente clorofila, que es un pigmento que le ayuda a hacer la fotosíntesis, que a grandes rasgos, acuérdense, la fotosíntesis es el proceso en donde las plantas toman dióxido de carbono, agua, luz solar y producen oxígeno y compuestos orgánicos, principalmente glucosa. Tampoco necesitan aprenderse para estos temas las estructuras internas del cloroplasto, pero igual por si acaso debieran saberlo, porque es materia de, creo que de primero medio, creo que es de primero medio. Bueno, entre la respiración celular que hace una mitocondria y la fotosíntesis que hacen los cloroplastos, hay un equilibrio bastante importante y bastante delicado. Y es que lo que tienen que entender es que lo que produce el cloroplasto, que es básicamente azúcares y oxígeno, es justamente lo que utiliza la mitocondria para hacer respiración celular. Fíjense, la mitocondria necesita oxígeno y el cloroplasto lo produce. La mitocondria libera dióxido de carbono y el cloroplasto lo necesita. El cloroplasto en la fotosíntesis produce azúcar y la mitocondria lo necesita. ¿En qué incluso hay un equilibrio? Es que el cloroplasto necesita energía mediante la luz lumínica, o sea, la energía lumínica, la luz solar. Y la mitocondria produce ATP, que es básicamente energía química. Bueno, entonces quiero que entiendan que la fotosíntesis y la respiración celular son procesos inversos. Los productos de una reacción son los reactantes de la otra y viceversa. Recuerden la teoría endosimbionte, que es la que dice que que el cloroplasto y la mitocondria fueron hace millones de años bacterias que fueron introducidas dentro de otra célula y que decidieron no metabolizarlas, no digerirlas, porque tenían una ventaja adaptativa. La mitocondria daba respiración celular y el cloroplasto fotosíntesis. Aquí es básicamente el porcentaje de distintos tejidos. En la primera columna, un hepatocito, una célula del hígado, y en la segunda, una célula pancreática que produce jugos pancreáticos. Fíjense la diferencia en el porcentaje de la membrana que hay en el retículo endoplasmático rugoso. Es más del doble. Y usted decir, ¿por qué tiene tanto más retículo endoplasmático rugoso la célula pancreática? Bueno, porque la célula pancreática exocrina produce proteínas, por lo tanto necesita mucho eh, retículo endoplasmático rugoso. Veamos, el hígado detoxifica de un montón de moléculas. Además, produce lípidos que también pueden ser importantes dentro de un hígado. Bueno, es por eso entonces que tiene tanta membrana del retículo endoplasmático liso. Del aparato de Golgi tienen más o menos lo mismo.
Pero podríamos quizás decir que el páncreas tiene un poquito más porque necesita liberar este jugo pancreático a los túbulos. En mitocondria, el hepatocito tiene bastante más de pared interna, y eso es básicamente porque en la membrana interna de la mitocondria se produce justamente el proceso de respiración celular. El núcleo es bastante más grande en una célula pancreática, lo que podría decirnos que hay una mayor actividad eh, de transcripción, y bueno, el resto básicamente no es necesario comparar. Entonces ahora vamos al tráfico de proteínas, el segundo objetivo que teníamos hoy día. Todos los organelos constantemente se están enviando proteínas, en vesículas o de forma libre. Y ya básicamente entienden que entre el retículo endoplasmático y el Golgi hay tremendas relaciones. El retículo endoplasmático le manda las proteínas dentro de vesículas o en la misma membrana de la vesícula, y Golgi las distribuye a endosomas, a lisosomas o a la membrana plasmática o simplemente a vesículas porque van a ser liberadas. Pero, cuando las proteínas necesitan ir a otro lado, necesitan otro mecanismo de transporte. Bueno, básicamente quiero que entiendan cómo es esto de dar proteínas ¿cómo se llama? En vesículas. Cuando yo tengo muchas proteínas dentro por ejemplo, del mismo retículo endoplasmático rugoso, resulta que todas las proteínas se empiezan a acumular dentro de una vesícula que se está formando, que eso se llama el budding, que es básicamente como que se hace una, una gema, ¿sí? Como una gemación, como un hijito, y ese hijito adentro está súper cargado de estas proteínas, y obviamente cuando esta vesícula llegue a destino va a liberar todo el contenido. Bueno, cuando las proteínas, ¿se acuerdan? Son o citosólicas o tienen que ir a peroxisoma, a mitocondria, cloroplasto o al núcleo, no son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, son sintetizadas en el citosol por los ribosomas que están disueltos en el citosol, ¿ok? Que están dando vuelta en el citoplasma. Ahora, estos son sintetizados como en el aire. Obviamente no es el aire, sino que es la solución del citoplasma. Pero ¿cómo entonces una proteína que es sintetizada en el citoplasma sabe que después tiene que irse al cloroplasto o a la mitocondria o al núcleo o al peroxisoma o al retículo endoplasmático? ¿Cómo sabe esto? Ah, ah, porque hay péptidos señales. Y esto es tremendamente importante que lo sepas. Al final de toda proteína, cuando ya la proteína está como en los últimos aminoácidos, siempre hay una colita que es básicamente de adorno, pero este adorno te dice dónde tienes que ir. Entonces fíjense, si la señal es prolina, prolina, lisina, 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 arginina, lisina, valina, esto significa, ese péptido señal, sobre todo el que está marcado en colores, significa que tenemos que ir al núcleo. O por ejemplo, si tiene en el inicio, ojo, este en el inicio, metionina, glutámico, glutámico, leucina, serina. La verdad se me olvidó cuál era esa. Alanina, leucina, alanina, serina, serina, fenilalanina, significa que debe salir del núcleo. Por lo tanto, cada vez que yo deba sacar algo, una proteína del núcleo, le pongo este péptido señal y se va directamente hacia afuera. O, por ejemplo, fíjense, este es el péptido señal para salir, o sea, para entrar a la mitocondria, para importar a cualquier plastidio, que son básicamente familias de cloroplasto y de otros organelos similares, para ir al peroxisoma, para ser importada dentro del retículo endoplasmático. Hay un montón de péptidos señal, un montón. Eh, bueno, los aminoácidos que están pintados en colores son porque tienen distintas naturalezas, ¿cierto? Pueden ser hidrofóbicos, hidrofílicos, con carga positiva o negativa. Pero tiendan que normalmente el sentido es el mismo, ¿sí? Es el mismo. O sea, por ejemplo, fíjense, los, perdón, los aminoácidos que están aquí en naranjo son aminoácidos hidrofóbicos. Por lo tanto, van todos juntos. Esto significa que tienen que ir adentro del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, esto es simplemente para que lo entiendan como un ejemplo. Cuando yo necesito una proteína que tiene que entrar al núcleo, primero tiene que tener el péptido señal.
este péptido señal va a ser reconocido, aquí está ese como péptido señal, esto que está como en verde oscuro, va a ser reconocido por un receptor nuclear de importación. Se va a unir a este péptido señal y es que este complejo va a poder ser reconocido y va a poder entrar por el núcleo, o sea, por el poro nuclear hacia adentro. ¿Ok? Y ahí obviamente se van a separar y la proteína va a poder entrar. Esta proteína puede entrar y salir, digámoslo, con cierta libertad. Entonces esto es tremendamente importante, porque básicamente yo a cualquier proteína le pongo un péptido señal y la mando a algún lado. Les debo una foto, lo más probable es que se las pueda dar la próxima clase, de una proteína que es fluorescente verde. Creo que de ella les he hablado algo. Es una proteína que se encuentra en una medusa, pero florece verde. Bajo ciertas condiciones florece verde. Por lo tanto, cuando yo quiero saber si se viene un experimento, le pongo esta proteína que florece verde con un péptido señal, por ejemplo, a mitocondria. Y después yo reviso en el microscopio fluorescencia y voy a ver solamente las mitocondrias pintadas de verde. Eso es porque el péptido señal se está reconociendo y la proteína está siendo enviada a la mitocondria, aunque no tenga ninguna función. Esta es otra técnica que puede ser usada en biología molecular. Bueno, cualquier pregunta, saben, me pueden avisar. Sé que no vimos los peroxisomas, pero siento que a esta altura no es tan importante. Me interesa más que entiendan como a grandes rasgos el metabolismo de una célula y sobre todo el tráfico de proteínas. Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer en los comentarios de aquí de YouTube, si es que lo están viendo por YouTube, si no por mensaje interno de la plataforma, si no por correo. La última cosa es que si lo están viendo desde YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.